En este vídeo voy a presentar la asignatura de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, más popularmente conocido como IRPF, que constituye uno de los pilares de nuestro sistema impositivo y es parte muy importante dentro del máster que os encontráis cursando. Se trata de un impuesto directo, de carácter general, personal y progresivo, que fue introducido en España con la reforma tributaria de 1978. Constituye su objeto la renta del contribuyente, con independencia del lugar donde se hubiera producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. Básicamente se encuentra regulado en la Ley 35/2006 de 28 de noviembre y en el Real Decreto 439/2007 de 30 de marzo, si bien le afecta a multitud de normativa que podréis encontrar detallada en el articulado de dicha Ley 35 y de la que disponéis en la base de datos CEB Legal. El material de la asignatura que tenéis a vuestra disposición lo constituyen dos manuales donde se desarrolla el contenido teórico y dos archivadores que contienen los enunciados y soluciones de los supuestos prácticos. La forma de acometer su estudio debe ser eminentemente práctica. De esta manera, debemos partir de una lectura comprensiva de la teoría apoyándonos en la normativa, cuya consulta debe ser constante mientras realizamos el estudio, así como también su subrayado para familiarizarnos con ella. Continuaremos con la realización de todos los supuestos prácticos solucionados. Resulta imprescindible esta última parte, ya que se trata de poder ver toda la casuística posible. Para serviros de guía en el estudio en relación a determinar los conceptos fundamentales que hay que revisar y tener claros, podéis utilizar los esquemas que vais a encontrar en el archivador de los enunciados de los supuestos prácticos antes mencionados. Dispondremos también en el aula online de otras herramientas para ayudarnos en el estudio. Son las actividades que denominamos repaso, mediante las cuales el estudiante podrá ir fijando los conceptos adquiridos. Dichos repasos no forman parte de la calificación final de la asignatura. La evaluación de esta asignatura la realizaremos mediante diversos tipos de pruebas calificables. Por un lado, los denominados test de autoevaluación, pruebas de naturaleza voluntaria y que suponen un 10% de la calificación final. Están previstos como prueba de repaso y de preparación previa a la realización de otras pruebas de naturaleza obligatoria como son los controles. Encontraremos un total de 8 test de autoevaluación en este aula online. Por otro lado, tenemos también una prueba de realización obligatoria denominada control, que supone un 20% de la calificación de la asignatura. Y en el aula online de esta asignatura encontraremos 4. Por último, dentro de las pruebas de realización obligatoria, tenemos también las actividades de evaluación continua, que constituye a su vez un 30% de la nota final de la asignatura. En el aula online encontraremos 3 actividades de evaluación continua, de diferente naturaleza. Su resolución puede implicar una previa investigación antes de realizar un informe, la respuesta a cuestiones predeterminadas o, por último, la realización de la liquidación del impuesto. En último lugar, nos encontramos con la última prueba obligatoria, que es el examen final presencial. Supone un 40% de la calificación de la asignatura y su superación es necesaria para poder aprobar la misma. Los requisitos de presentación para este examen final serán la superación de 3 de los 4 controles de la asignatura, así como la superación de la mitad de las actividades de evaluación continua, siendo obligatoria la realización de la actividad de evaluación continua número 3, que constituye una prueba global. Por obvios motivos pedagógicos, os recomiendo vivamente la realización de las 3 actividades de evaluación continua, con el fin de fijar los conceptos adquiridos y también de conseguir una mayor calificación en la asignatura. Aprovecho para adelantaros que el formato de este examen final será el de 6 preguntas tipo test y 2 breves casos prácticos a desarrollar. Para su realización está permitido el uso de la legislación recogida en la Hora de Leyes Tributarias y de ahí la recomendación inicial de su constante lectura y subrayado para tenerla trabajada de cara al examen presencial.